Muy buenos días. Dios los bendiga ricamente en esta mañana. Estamos prosiguiendo con nuestros estudios en casa y con el propósito de hacer llegar la palabra a aquellos que se han dispuesto a prestar atención o a dedicar de su tiempo a estos estudios, por allá en el lugar donde se encuentran. Es mi deseo que Dios les bendiga ricamente. Un saludo cordial a cada uno. Y un feliz Día de las Madres en esta ocasión que se celebra aquí en Estados Unidos. Así que Dios sea con ustedes. Estamos estudiando acerca del Padre Nuestro en sus diferentes puntos y tratando de profundizar un poco en cuanto a las expresiones mencionadas en este texto. Así que hoy vamos en la porción número 7, y que es en el verso 12 de Mateo capítulo 6, en el cual se nos dice: perdónanos nuestras deudas. Así que para dar principio a nuestra lección, voy a leer el Padre Nuestro nuevamente, que está entre Mateo capítulo 6, 9 al 13. Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así que voy a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, y solo para dar unas porciones de la escritura que se me vinieron a la mente, y quizás hice mención en ellas, aunque no en resumen, en la clase pasada. Y es que en el libro de Proverbios nosotros encontramos una persona que, pidiendo en oración a Dios, le dirige estas palabras. Proverbios 37. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, y manténme del pan necesario. Quizás esta persona, confiando en Dios, expresó esta oración tiempo antes de que se escribiera el Padre Nuestro, en el cual nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a pedir por el pan diario, el pan nuestro de cada día. Él dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En su oración, este proverbista hace esta expresión. Por su parte, el apóstol Pablo, hace mención de esto. Acostumbrado él a vivir, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que prácticamente Pablo nos está exhortando a fortalecernos en Cristo y a esperar en Él diariamente, constantemente, con una fe inmovible. También nos hace mención en el libro de Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, conformes o contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y esto es una expresión o promesa que hace Dios a los que esperan en Él. Por su parte, alguna otra persona en el Antiguo Testamento escribió lo siguiente: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que tenemos palabra de Dios que puede ayudarnos o enseñarnos a depender de Dios constantemente o diariamente. Hoy pues entramos a la porción número 7 del Padre Nuestro, bajo el título: y perdónanos nuestras deudas, que está en Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora,
En el Evangelio según Mateo encontramos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y reglas de concienciales o reglas de conciencia que nuestra propia conciencia aprueba o desaprueba. Y respecto a esto, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en el libro de Romanos 2:14, diciendo: porque cuando los gentiles no tienen ley, es decir, una persona que no conoce los mandamientos de Dios, se rige mayormente por su conciencia. Dice el apóstol, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Porque esta conciencia Dios la puso en nuestros corazones para dirigirnos de una manera agradable delante de Él, o para que hagamos sus obras justas. Sin embargo, en ocasiones, a causa de lo que vemos, nos dejamos seducir o dirigir a cosas malas que no agradan a Dios. Hay que hacer caso a nuestra conciencia. No dejemos que nuestra conciencia se cauterice. El apóstol Pablo nos amonesta, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que vamos nosotros a mirar hoy las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo respecto a este tema: perdónanos nuestras deudas. Ya pudimos observar que dentro de nosotros hay una ley, la ley de la conciencia, que nos exhorta o nos indica qué es lo que es bueno y lo que es malo. Así que, ayudados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por el consejo de nuestro Señor Jesucristo, inclinemos nuestros corazones a la obediencia del Dios vivo. Dice Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así que nuestro Señor Jesucristo está amonestándonos y nos amonesta de la siguiente manera. Notemos, la amonestación de nuestro Señor Jesucristo es para sus seguidores, para sus discípulos o para los cristianos. ¿Okay? Y yo sé que es muy fácil llamarnos cristianos y hasta podemos cargar con nosotros una insignia que nos identifique. Sin embargo, el cristianismo no es lo que cuenta, sino para vivirlo hay que conocerlo y disponerse a sus demandas. ¿Okay? El llamarnos cristianos no es lo que cuenta, sino la disposición que tengamos para vivirlo y para disponernos a sus demandas. No hay quien nos identifique mejor más que los hechos, y la Escritura nos dice: por sus frutos los conoceréis. Cristo mismo enseñándonos al respecto. En Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Un punto de partida. ¿Qué es lo que deseamos de los otros para con nosotros? Eso es lo que debemos de estar dispuestos nosotros a hacer por ellos. Y es que de ahí depende la ley de Dios y los profetas, las enseñanzas de los profetas para con el pueblo. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y note, estas son expresiones de nuestro Señor Jesucristo, para que no estemos confiando en que por llamarle Señor tenemos la puerta abierta, sino por someternos a su voluntad es que Él nos abre las puertas de su corazón o las puertas de su reino. Marcos 11:24 nos dice: por tanto os digo, y es nuestro Señor Jesucristo exhortándonos o enseñándonos, os digo que todo lo que pidiereis orando al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, dice el Señor, perdonad,
Y es el tema en que estamos tratando ahora. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El título de nuestra lección ahora. Así que nuestro Señor Jesucristo nos está exhortando a que cuando estemos orando, perdonemos si tenemos algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que fijémonos pues en la rigidez del perdón que debemos de ejercer o de otorgar a las ofensas que nuestro prójimo, cualesquiera que sean, tenemos que perdonarlas. Nos hagan, tenemos que perdonarlas. Porque si no las perdonamos, la puerta de los cielos se nos cierra. O el perdón de Dios para nosotros no se efectuará. Dios no nos perdonará. Cristo lo dijo. Y si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Así que somos amonestados pues a vivir conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo se empeña en enseñarnos un camino recto delante de Dios. Nos dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando se nos habla de entrañable, es decir, de estar dispuestos completamente a cumplir estas cosas, o a ser misericordia, a ser benignos, dadivosos, a ser humildes, a ejercer la mansedumbre y la paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Cristo nos perdonó, aún sin conocernos, por así decirlo, o sin habernos visto. Y sin que nosotros lo hayamos visto, Él nos ofrece ese perdón. Sobre todo, y sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas, dice el apóstol, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que seguimos siendo amonestados. Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo también fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí un pequeño paréntesis para traer a mención las cosas que a Dios le agradan o que Dios demanda del ser humano. En el Salmo 50, verso 23 nos dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Dice Dios, ¿usted quiere honrar a Dios? Sacrifique alabanza que glorifique el nombre de Dios. ¿Sí? Que glorifique el nombre de Dios únicamente, porque a Él pertenece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Esto lo dice el Señor, el que sacrifica alabanza me honrará. Y es lo que nos exhorta el apóstol a Pablo en esto, diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que nos da esta exhortación el salmista, o esta petición la hace Dios, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino. Note, hay que tener disposición uno mismo para ordenar el camino de la salvación. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y proseguimos con el consejo del apóstol a Pablo, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y proseguimos con las amonestaciones de Cristo para nuestro diario vivir. En Lucas 6:27 nos dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, dice el Señor, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios no hace diferencia de personas, y a todos tiende su mano de misericordia, supliendo sus necesidades, pero exhorta a su pueblo, a los suyos, que pongan estas cosas en práctica, el perdonar, para que tenga acceso a su reino. Dice, verso 36, Lucas 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre, que es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y note, son las amonestaciones de nuestro Señor Jesucristo para nuestro diario vivir en cuanto al perdón que tenemos que otorgar a nuestro prójimo, con el fin de obtener el perdón del Dios vivo para con nosotros. Dad y se os dará, dice el Señor. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que Colosenses 3:13 nos dice, y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos un ejemplo del perdón en el Antiguo Testamento, y es en la vida del rey Saúl y David. David, un joven pastor, quien cuidaba las ovejas de su padre, fue llevado al palacio del rey para tocar el arpa delante del rey en los momentos de depresión que el rey vivía. Con el tiempo y por su dedicación a su labor, David, no obstante con la gracia de Dios, fue, por así decirlo, causa de envidia delante del rey. Y le surgió un resentimiento y procuró darle muerte. Nos dice en parte la historia, usted la puede encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo del 17, casi al final del libro. Usted puede conocer acerca de esta historia, incluso casi todo desde el primer capítulo de Samuel, encontrará toda la historia de David. Nos dice, David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y esto lo estoy resumiendo, este aspecto lo estoy resumiendo. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Así que Saúl procuró matar a David en su juventud. Pasó el tiempo y esto se fue agravando cada día más y más. David tuvo que salir huyendo y aún fue perseguido por el ejército de Saúl por 3 ocasiones como mínimo. Con todo, David perdonó a Saúl, aun cuando estuvo a punto o lo tuvo en sus manos para darle muerte. En una ocasión, por ejemplo, 1 Samuel 24 nos dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere.
Y dijo a sus hombres, David, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el rey. Aunque era perseguido por él todavía lo consideraba como señor. Pues Dios lo había ungido como rey, esto es, a Saúl, que aunque también había ungido a David para su sucesor. Pero David no quiso tomar ventaja. Dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así que puedo decirles, David perdonó a su agresor. Y de la manera en que él perdonó a su agresor, cuando él cometió pecado delante de su Señor o delante de Dios, él pudo obtener el perdón. Y notemos cómo nos dice en 2 Samuel capítulo 12. Entonces David dijo a Natán, un profeta de Dios, enviado a David, después de que él había cometido pecado delante de Dios, fue a David y le dijo, has cometido pecado. O le contó aquella parábola, aquella historia. Y David dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David pudo juzgar rectamente. Pero entonces Natán le dice a David, tú eres aquel hombre, tú eres esa persona que ha cometido ese pecado. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, soy digno de muerte, pequé contra Jehová. Pero Natán le dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. También Jehová te ha perdonado. Por cuanto David perdonó, obtuvo también el perdón de Dios. No obstante, tuvo que actuar con humildad, con reconocimiento de haber pecado. Así que todos pecamos muchas veces. Todos hemos cometido pecado. Y para ello, reflexionemos un poco en cuanto a nuestro comportamiento personal y en nuestro diario vivir. Santiago nos lo hace ver de esta manera. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, para reflexión, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas como con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Las pueden dirigir esas grandes naves. Así también la lengua que poseemos cada uno de nosotros es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y note, un pequeño cerillo puede encender un bosque entero. Y lo compara con nuestra lengua. La lengua es un fuego mortal, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Acerca de nuestra lengua, este pequeño miembro, tenemos que aprender a controlarlo en todo tiempo. Santiago 3:7 prosigue diciendo, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. En la lengua, puedo decirles, pues la Escritura lo dice anteriormente en otras porciones, en la lengua está el poder de la vida. Si con ella confesamos a nuestro Dios, podemos obtener la salvación, o mejor dicho, si con ella confesamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida,
podemos obtener la salvación de nuestra vida. No obstante, hay que gobernar también nuestro cuerpo para dirigirlo a la voluntad de Dios. Tenga esto en mente, y lo acabamos de mirar: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí estamos lidiando o conociendo cómo lidiar con nuestro cuerpo, con los miembros de nuestro cuerpo, en especial con la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Note para reflexión: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice el apóstol, esto no debe ser así. De nuestra boca no puede salir bendición para Dios y maldición para nuestro hermano. Hay que bendecir a Dios y bendecir a nuestro hermano. Sea una sola actitud que tomemos. Y nos da otra forma de reflexión. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Repito nuevamente, hermanos míos, esto no debe ser así. Y Santiago nos da esta exhortación. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es clara. Si nos empeñáramos a conocer del Evangelio, pudiéramos tener un mayor conocimiento para que nuestras actitudes sean refrenadas y nuestro diario vivir sea encaminado a la voluntad del Dios vivo. Así que es mi deseo que cada uno de ustedes reciba el conocimiento de Dios y la gracia de Dios sea en sus corazones, para que en su palabra seamos encaminados en nuestro diario vivir y aprendamos a perdonar para ser perdonados, como nos dice la Escritura. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.